Listo. Hola, nosotros somos estudiantes de pedagogía y estamos aquí para realizar una entrevista acerca del psicoanálisis. Mi nombre es Yanya. Mi nombre es Ivonne. Mi nombre es Valerie. Y mi nombre es Daniel. Vamos a comenzar. Hola, buenas tardes. ¿Nos podría decir cuál es su nombre? José Jesús Flores Campos. Ok, ¿qué carrera estudió y por qué? Yo soy médico cirujano y homeópata del Instituto Politécnico Nacional. ¿En qué institución estudió? Instituto Politécnico Nacional. ¿Tiene alguna especialidad? Especialidad no. Ok. ¿Cuántos años tiene de experiencia? Bueno, de médico tengo 11 años. Ok. ¿Qué es el psicoanálisis? Como tal, el psicoanálisis, pues es una psicoterapia, muy relacionada más que nada con la abstracción de los pensamientos de la persona. Cuando Freud lo desarrolla a través de lo que van a ser, ¿cómo se podría decir? La interpretación de los sueños, las cuestiones, él desarrolla una teoría del inconsciente. Más que nada él habla con respecto a que dentro de todos nosotros se desarrolla algo que se llama como un inconsciente, algo que nosotros no podemos dominar, pero que sí nos afecta a nosotros. Ok. Dentro de nuestro Inconsciente. dentro de un inconsciente, pero es un poquito más complejo que eso. Ok. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Como tal, es una psicoterapia. Realmente, en la actualidad se le conoce incluso como una pseudociencia, porque realmente, si somos muy estrictos, no conlleva bien lo que es el método científico. Pero se hizo como una psicoterapia para tratar de curar ciertas patologías en ese entonces, más que nada de personas neuróticas. En algunas cuestiones se trataban de tratar ciertas cuestiones psicóticas, pero ya con el tiempo se dieron cuenta que pues realmente por ahí no es el problema. Ok. ¿Cuál sería su opinión sobre el psicoanálisis? Pues como tal, a mí me gusta todavía como psicoterapia, aunque realmente no es una psicoterapia que se la puedas aconsejar a todas las personas, por la complejidad que conlleva, y además de que no todos tienen el mismo pensamiento o la misma capacidad de abstracción e interpretación, porque realmente los sueños, a pesar de que sí se pueden llegar a considerar como manifestaciones inconscientes de una vida diaria, de los deseos, etcétera, 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 o incluso nuestra forma de hablar y todo eso, aún hay, ¿cómo se podría decir? Como señales ocultas entre nuestras ideas y nuestra manera de pensar y de actuar. La realidad es que tiene que ver mucho con la experiencia propia de la persona, no es como luego lo quieren plasmar sobre todo los libros de metafísica, de que si tú pensaste que esto era, si tú soñaste por ejemplo con una torre, representa un pene, que quién sabe qué, porque luego así los interpretan, creen que un sueño tiene necesariamente la misma interpretación, y no es así. Todo depende de la subjetividad de la persona. Tienes que conocer bien a la persona para ver qué tipo de abstracción está haciendo y qué tipo de manifestaciones tiene, por ejemplo, en la búsqueda del sueño. No solamente está la búsqueda del sueño, están los actos fallidos, están realmente las maneras, los errores, que se pueden llegar a desarrollar durante la crianza. Recuerda que en el psicoanálisis, sobre todo en el psicoanálisis, pues hay etapas del desarrollo que más adelante vendrían a chocar mucho con otras etapas del desarrollo. ¿Son psicólogos? No, Pedagogos. Pues ustedes también deben de saber que, por ejemplo, ya tiene sus etapas del desarrollo, que ahorita son las más aceptadas. Bueno, eran las más aceptadas hasta hace creo que 10 años, que también ya se modificaron. Pero por ejemplo la del psicoanálisis, me imagino que se han escuchado, ¿no? De sus etapas del desarrollo. Sí. La de oral, anal, latencia, que realmente si tú las interpretas o las intercalas ya con un método científico, pues ya queda. Por ejemplo, el psicoanálisis habla mucho de la sexualidad como un inconsciente, me imagino que eso sí lo sabe. Y de ahí viene el boom realmente del psicoanálisis. Pero también tendrán que hablar con otros. Muchos conocen el psicoanálisis simplemente por Freud, pero eso sería quedarnos en el origen del psicoanálisis. El psicoanálisis no solamente es Freud. ¿Sí han escuchado algún otro psicoanalista? No. ¿No? No. ¿No? ¿Ninguno? No.
¿En serio? Sí. ¿Nunca han escuchado de Carl Gustav Jung? No. No. Bueno, está Jung. Uno que es muy conocido aquí en México, y que de hecho de ahí vengo de la escuela, es Erich Fromm. Ujú. Erich Fromm también fue un psicoanalista, solamente que ¿sí saben qué carreras se requieren para ser psicoanalista o no saben? No. Nos habían explicado que es psicología y de ahí hacer una especialidad. No, de hecho yo soy médico. E hice una maestría con grado de especialidad, pero como tal no es especialidad. Ujú. Tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Ajá, pero no es lo mismo una especialidad. Por ejemplo, en mi carrera las especialidades, lo más relacionado que podría ser sería psiquiatría. Pero son dos enfoques totalmente distintos. Ajá, que muchas veces confunde la gente los enfoques psicoanalíticos con los enfoques psiquiátricos. ¿Sí saben la diferencia? No. Bueno, el psiquiatra receta. Ujú. Y básicamente el psiquiatra ve signos y síntomas, manifestaciones orgánicas y manifestaciones mentales, como cuáles, las disartrias, los tics, ajá, las dislexias, ajá, o sea, incluso los temblores, la ansiedad que se puede llegar a generar, las taquicardias, se tiene que comparar con enfermedades, por ejemplo, hipertiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerden, los psiquiatras tienen un enfoque médico, que quiere decir recetan medicamentos para calmar síntomas, que sí está bien porque muchas veces para ciertas patologías se requiere forzosamente de un tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque yo no puedo darle una psicoterapia a un paciente que está con un brote psicótico, ¿verdad? Porque no le va a servir de nada. ¿Sí saben la diferencia entre neurosis y psicosis? Bueno, lo que nos habían comentado alguna vez en clase es que la neurosis es como que en parte un poco más leve que la psicosis, ya es como que algo que influye directamente en la sociedad. Es una persona que aún tiene un factor de realidad, aún tiene o aún puede discernir la realidad. Ajá. Aunque tenga una fuga de realidad, por así decirlo, es una persona que sí puede distinguirte dónde está, quién es, puede distinguir qué es bueno, qué es malo, ajá, puede distinguir los objetos de él, o sea que... Ajá. Mientras que un psicótico no, el psicótico realmente ya es una fuga total de la realidad. Sí. Esa es la gran diferencia. Nunca vas a poder tratar con psicoanálisis a un paciente psicótico. Realmente el psicoanálisis está más relacionado para personas neuróticas. Y por ejemplo, ¿cuáles son los métodos que se ocupan en el psicoanálisis? Pues son varios, esos son los que te digo, la asociación libre, la interpretación de los sueños. Ajá. Hay otros que realmente ya sería, básicamente son esos, interpretación, asociación libre y análisis de los sueños. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué beneficio podría llegar a tener el psicoanálisis? Pues es que mira, el psicoanálisis depende porque cómo lo veas. Yo te voy a ser honesto, yo no practico mucho la psicoterapia, o sea, como terapia. Ajá, porque no se me hace en la actualidad de las más efectivas. Ajá, porque se quedó muy atrás. No digo que no sirva, sí sirve, pero por ejemplo, pues sirve más como para tomar la interpretación inconsciente de algunos textos literarios. Ajá, muchos filósofos lo ocupan en la actualidad. No sé si has escuchado, por ejemplo, de Zizek. No. Que es un método, realmente se hablaría como un posmodernista. Ajá, pero tiene que ver más con asociaciones inconscientes culturales, etcétera, etcétera. Cosas por las cuales Sigmund Freud me hubiera colgado si estuviera. Pero sí, o sea, tienden a ser más de cuestiones literarias para interpretación de todos los movimientos que se encuentran más allá de... Es que también tendrás, por ejemplo, que ver... ¿Has escuchado de Friedrich Nietzsche? Algo. Ok, ¿has escuchado de Carlos Marx? Carlos Marx. Bueno, he escuchado sobre el marxismo. Bueno, él es el fundador del marxismo. ¿Sabes de qué habla el marxismo? Tenía la noción, pero ya no me acuerdo Ok, sinceramente. el marxismo lo confunden todos, el socialismo con el comunismo, y son distintos. Marxismo, que Marx hablaba del socialismo. De hecho, el comunismo es una fase para llegar a un socialismo.
donde como tal el que domina es el proletariado, ya no es el, ¿cómo se dice? Es el proletariado y ya, no, me estoy equivocando. El que domina, haz de cuenta que es el que tiene los métodos de producción en la actualidad. ¿A qué me refiero? Tu jefe es el que pone el capital, el dinero, pero ¿quién le da o materializa la utilidad de ese dinero, de ese capital? El obrero. Entonces, quien tiene que tomar el poder, porque de él realmente viene el poder productivo, pues debe de ser el obrero, ¿no? Debería de ser el capitalista. Sí. Y a eso se trata, de que hay que llegar a un punto en el que el obrero tenga la misma capacidad o el mismo poder que puede llegar a tener ¿cómo se llama? El capitalista. Por eso es que se pelea mucho el capitalismo, el liberalismo, con socialismos, comunismos y eso. Ok. ¿Qué métodos implementaría usted de psicoanálisis? ¿En qué? Bueno, asumiendo para realizar un diagnóstico, ¿qué métodos podría utilizar usted? Igual, asociación libre, interpretación de los sueños, el habla libre de la persona, los errores, ¿cómo son los actos fallidos? Básicamente lo que tienes que hacer es que depende también del enfoque que tengas, porque igual sigo insistiendo, ya no hay solamente una escuela psicoanalítica, por ejemplo, de psicoanálisis, mencionando por ejemplo Carl Gustav Jung, que existe la escuela junguiana, existe se me fue, de Melanie Kleiniana, gracias. Luego viene lo que es la lacaniana, y así hay está la freudiana, perdón, que aquí en México hizo mucho boom, te digo, Eric Fromm, no sé si has leído alguna vez, vas a tener el placer de leer El miedo a la libertad. No, no lo he leído. ¿No? El arte de amar, que es su libro más conocido. Él era un sociólogo y luego estudió psicoanálisis, porque las carreras que requieres para estudiar psicoanálisis es medicina, psicología, una cosa, puede ser ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Puede ser sociólogo, trabajador social, y puedes hacer esas. O sea, incluso tú que eres pedagogo también puedes estudiar psicoanálisis. Ok, y bueno, ¿usted cree o considera que el psicoanálisis podría ser implementado en la educación? Hijos, se implementa en la actualidad. ¿De qué manera? Pues más que nada con respecto, por ejemplo, a las enseñanzas que luego se encuentran detrás de todo lo que dices. O sea, por ejemplo, ya ves por lo del conductismo. Muchas veces lo quieren asociar igualmente a movimientos inconscientes que se generan a través de meterle, por ejemplo, ciertas ideas a una persona sin que se dé cuenta. Es un tipo de psicoanálisis muy oculto, porque realmente, bueno, es que la verdad yo no estoy muy de acuerdo con la educación actual. Es que si te lo digo, siento que te voy a ofender. No, es normal porque existen igual muchos tipos de educación. Sí, o sea, pero desgraciadamente la educación actual, por ejemplo la gubernamental, más que nada se trata de imponer ideas, ¿no? Y realmente, por ejemplo, ahí pues tratas de hacer de que todo un ideal, todo el inconsciente se vaya realmente a cuestiones en la educación. Por ejemplo, te meten lo del heroísmo, ¿no? De ciertos héroes cuando realmente fueron los hijos de la chingada. Sí. Sí, te quieren meter el amor por ejemplo, lo que pasó con los nazis, una falta de reflexión durante su época se volvió en fanatismo. Okay. Sí, y ahí es donde, por ejemplo, si tú usas el psicoanálisis y le ayudas a reflexionar sobre por qué se hacen las cosas, por qué estoy donde estoy, por qué llego ahí, o sea, si tú dieras a que la persona no solamente viera el producto final, sino que recorriera todo su camino como lo hace el psicoanálisis, tal vez ahí había una mayor capacidad de reflexión de las personas y se caerían menos en estos actos. Okay. O sea, eso es lo que yo me refiero con respecto a que es la manera de introducir a las personas a ciertas normas. Es que no sé si me voy a entender. Perdón, con base en su experiencia, ¿qué recomendaría a los docentes para trabajar en el aula? Me gusta más, por ejemplo, a mí el método socrático, que les pongan realmente ustedes a pensar.
Sí, o sea que ellos y a cuestionar. como que generen su propio aprendizaje, es lo que usted comenta. No tanto su propio aprendizaje, sino que generen sus propias dudas. Es que desgraciadamente aquí está muy... Yo te lo voy a poner así. Si a mí me hablaban cuando yo tenía 12 años, por ejemplo, de la física, ajá, y solamente me ponen con que hace ejercicios de no sé qué, suma esto y esto y esto, ajá, pero no me explican por qué, pues me voy a terminar frustrando, o sea, porque no le voy a entender el por qué estoy aprendiendo eso. Para mí es algo, con saber sumar tengo más que suficiente, ¿no? Pero si me explican que, por ejemplo, casi si aprendes matemáticas le ves los ojos a Dios, pues le aprendes, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, te explica la física cuántica, te explica, por ejemplo, los fenómenos que existen a través de los procesos del universo, ¿no? O sea, Sí, a veces creo ¿por que... qué son las múltiples realidades, ¿no? La teoría de las cuerdas, Sí, y yo ya creo le que agarras más interés. queriendo rescatar un poco lo que usted comenta, creo que a veces en la educación se deja de lado un poco que los alumnos son personas que de cierta manera no saben mucho sobre la actualidad, la realidad. Entonces, pues... Yo te voy a poner así mi punto de vista. A Sócrates lo mataron por hacer que la gente pensara. La educación a veces va solamente a generar productos, no les importan las personas. Entonces es un método. Si alguna vez han leído a Michel Foucault, que ahorita estuvo en controversia, porque les digo, o sea, hay que ver el trabajo, no hay que ver a la persona, porque luego dicen, es que se fue un pedófilo. Tal vez, pero ve su trabajo, o sea, no todo. Pros y contras. No es como Heidegger, fue un pinche nazi, sí, pero también estuvo bastante bueno que ser el tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, si tú buscas cuestiones éticas para basarte en una persona, discúlpame, pero nunca vas a tener nadie que basarte. Yo admiro a Sigmund Freud a pesar de que fue un cocainómano narcisista. Pero también porque desarrolló una de las técnicas que a mí en particular me gustan mucho de psicoterapia y para interpretación de la realidad, porque el psicoanálisis al fin y al cabo también te ayuda a interpretar un tipo de realidad. Usted en lo que ahorita, en lo que trabaja, ¿en algún momento ha considerado que ha trabajado con el psicoanálisis? Sí, pero casi no me gusta. No, o sea, ¿no nos podría dar como un ejemplo de un Cuando llegan caso? pacientes con depresión, cuando llegan pacientes ansiosos, muchas enfermedades se psicosomatizan. De hecho, fue uno de los estudios que hizo Sigmund Freud, la psicomatización. De hecho, la psiquiatría moderna le debe mucho a Sigmund Freud. El trastorno conversivo, como actualmente se le llama, inició llamándose histeria. Solamente que igual y con justa razón los psiquiatras han querido deslindar mucho del apego que tenían a Freud. También depende de dónde vas. Por ejemplo, si tú vas a Europa, el psicoanálisis queda actualmente como una pseudociencia ya en decadencia. Tú vete a Argentina y el psicoanálisis está en su boom. México estamos en un punto medio donde realmente, ¿qué es lo que actualmente se utiliza como psicoterapia más regularmente? Que ustedes lo usan mucho porque de hecho ustedes son educadores y el boom actual se usa mucho. Yo me inclino por el conductivismo. Es el conductismo. Es lo que más se utiliza, es lo más rápido, es la forma en la que se aprende más sencillo. Ustedes lo utilizan a veces más con las emociones, se puede utilizar no solamente con el conductismo pavloviano, sino que también incluso las emociones nos rigen. Los seres humanos somos meramente emocionales, aprendemos a través de nuestras emociones, no de nuestro raciocinio. Esa es una gran realidad y creo que ustedes lo saben, ¿no? Sí. Bueno, ¿recomienda hacer uso del psicoanálisis en niños? No. ¿Eso por qué? Porque no tiene la capacidad de abstracción, además de que realmente para que llegues a un diagnóstico psicoanalítico, ya esas etapas del desarrollo ya tienen que haber pasado. ¿Sí? Sí había antes, por ejemplo, Klein, lo que quiso hacer, o incluso Anna Freud, lo que quiso hacer fue investigar en niños. Pero también ese deseo sexual que se pueden generar durante Es que es a lo que voy, o sea, realmente si te vas a los métodos científicos, cuando generas deseo sexual a través de tus hormonas.
Sí, sabe. A partir de que entramos en la adolescencia, ¿no? Exacto. Pero puedes hablar de sexualidad antes de esa época. ¿Hay un verdadero deseo sexual? No. Y sí sabes que Freud hablaba del deseo infantil. De hecho, sí, porque desgraciadamente estamos malinterpretando la sexualidad con el líbido. ¿Sí sabes qué diferencia hay? Sí, el líbido, bueno, a mi criterio el líbido yo lo veo como la necesidad reproductiva, mientras que la sexualidad Es un deseo de reproducción. O sea, por ejemplo, si te gustan los hombres, pues te va a gustar un hombre de manera sexual, te lo quieres coger. O si eres heterosexual, pues ves una chava y te la quieres coger. O sea, esa es la gran realidad. Ajá. Y la sexualidad está un poquito más allá, es la interacción que tenemos entre distintas personas de distintos sexos, e incluso entre los sexos no binarios. Que a ellos les caga que les digas eso. Pero también entran al juego, aunque no quieran. Ok. Entonces, ¿en qué rango de edad usted considera que es como más apropiado? Yo en lo particular, yo les aconsejaría a partir de los 22 años, cuando ya está constituido el pensamiento. Porque en todas esas etapas, en las etapas tempranas, yo te aconsejaría mejor otro tipo de terapias, que son más conscientes, por ejemplo, el conductismo. ¿Y qué mejoras creen que haya al que tomen, no sé, una... Pues que no se queden en el pasado, o sea, están más allá, o sea, Freud, Jung, Lacan, todos ellos en su tiempo fueron eminencias, pero es como todo, o evoluciona o se extingue. Ajá. Y ha evolucionado, hay psicoterapias, por ejemplo, conductistas que se basan mucho en cuestiones psicoanalíticas también, que no quieren aceptarlo, pero ahí está. Y viceversa, o sea, también hay cuestiones, también hay corrientes psicoanalíticas que se quieren ir a un lado más positivista y más objetivo. Ajá. Pero siempre va a haber eso, o sea, aquí, sobre todo en los países más desarrollados, el psicoanálisis se va a ver como una pseudociencia. Y tienen toda la razón, pero también si pudieras explicar al ser humano solamente de una manera objetiva, primero se perdería el gusto hacia la vida. Y en tercera, no estarías viendo un ser humano. Sería un robot. Ok. Bueno, es que las últimas preguntas ya son como más redundantes, porque bueno, ya nos comentó usted que el psicoanálisis no es como la corriente más eficaz para que usemos en la educación. No. Entonces, pues no sé si ya para finalizar nos puede dar una conclusión. ¿Por qué les interesó a ustedes el psicoanálisis? A ver, me interesa eso. No, es que no nos interesa, la verdad. En el caso de ellas, o bueno, de mis compañeras, fue debido a una exposición o bueno, un proyecto que tenemos para la clase de bases psicológicas de la pedagogía. En mi caso sí me interesa el tema, me gusta, pero no he sabido desde dónde investigarlo. Y con ello yo le quisiera preguntar qué libro recomendaría usted para empezar con Vete a lo primero, a la fuente de todo, vete a Freud. Con Sigmund Freud. Sí, para que empieces a entender todo. Gracias a Dios, mira, el psicoanálisis tiene un poquito más de 100 años, como 110 años de que se creó. Ajá. Entonces, realmente, si ahorita tú te pones a leer sobre eso y vas evolucionando, alcanzas a entender. Mira, lo padre del psicoanálisis, o lo hermoso, porque yo le llamo hermoso, ajá, hay algo que se llama como los 3 padres de la sospecha. No sé si has escuchado eso. No. ¿Te gusta la filosofía? Sí. Por lo regular, a los que nos gusta la filosofía nos gusta el psicoanálisis, porque sí se va más a ese aspecto. Ajá. ¿En qué sentido? Hay algo que se llama los 3 padres de la sospecha, por eso te preguntaba de Nietzsche, te preguntaba de Marx, si los conocías. Por ejemplo, ¿Marx de qué habla? Del marxismo, lo que me había comentado usted, de la diferencia entre socialismo y comunismo. Te habla más de que realmente el objetivo de la vida, ajá, es... Hay un objetivo inconsciente por adquirir cosas, ajá, por encontrar cosas, por verte superior a los otros a través de la adquisición de cosas. Un materialismo, ajá, que luego él va a hablar de materialismo histórico, ajá. Nietzsche, ajá, o incluso también algunos meten a Darwin, ajá, pero es más Nietzsche. Nietzsche habla de algo como la voluntad de poder.
¿sí? Que esa voluntad de poder es aquello que está desde un inconsciente para ejercer tu dominio y encontrar una libertad. Pero no, o sea, está más allá incluso de la sociedad. Para poder ser tú tienes que salirte de la sociedad. La sociedad nunca te va a dejar salir de eso, porque es una manera de ejercer poder. A eso se llama el ejercer el poder. Y viene Freud, que dice, no, realmente tu vida se basa a través de tu inconsciente. A Freud se le dice que Freud le dio a las 3 heridas narcisistas de la humanidad. Freud fue uno que le dio a una de las 3 heridas narcisistas de la humanidad. La primera fue Darwin cuando fue Copérnico cuando descubrió que no somos el centro del universo. No somos tan importantes para Dios como la gente cree. La segunda fue Darwin cuando se dieron, no somos meramente creados por Dios, sino que venimos de un proceso evolutivo, venimos de los monos, compartimos familia con los primates. Y la última, ni siquiera eres dueño de lo que crees, sino que ya hay algo inconsciente que en realidad domina tu vida. Lo que tú crees que quieres no está creado realmente por ti, es lo que crearon otros. Se puede decir que es como una inconsciencia que se genera hacia la sociedad o cualquier individuo. Hacia todo. Por ejemplo, ¿por qué piensas como piensas? Tú crees que piensas porque tuviste la elección de escoger, pero no. Tú piensas lo que tienes porque te criaste con ciertas personas, porque tuviste la influencia de otras personas, porque tú crees que estás pensando como piensan. Realmente, ahí vienen otros filósofos, por ejemplo, ahí sí habláramos de filosofía, donde entran que realmente qué tan libre eres o si existe la libertad. Porque realmente el hecho de poder encontrar un punto donde no estés ligado a otros dentro de una sociedad es casi imposible. Jung decía, nacimos originales, vamos a morir copias. Pero hay algo bonito también en eso, porque tú lo puedes ver así. La gente que muere no se va, porque parte de ella se queda en ti. También eres parte de eso. ¿Sí me entiendes? Sí, hay como que ahorita estoy procesando mucho eso, pero sí estoy tratando de comprenderlo mucho. Es que a mí me gusta como que retomar todo lo de las palabras y generar mis conceptos propios a partir de... Es algo que les desespera mucho a ellas, pero... Pues es que mira, en primera, todas las personas tienen derecho a pensar y hacer lo que se les pegue la gana. Siempre y cuando no lastimen a otros. Y segunda, realmente el pensamiento, o sea, hay que tener un pensamiento crítico hacia las cosas. A veces es difícil hacer, a veces uno cree que tiene pensamiento crítico y resulta que no son pensamiento crítico, sino que son ilusiones que nosotros nos hacemos porque otros nos están planteando. Te pongo, por ejemplo, si a ti te gusta un poquito la historia, la Segunda Guerra Mundial a mí me pareció fascinante porque no puedo creer que la nación más culta y cosmopolita en ese entonces, que era Alemania, se haya dejado influenciar por el hombre del bigotito. El pintor frustrado. Exacto. Cuando realmente lo que hizo precisamente fue no apelar a su razonamiento, sino apelar a sus emociones. Eso es lo peligroso de las emociones. Y el psicoanálisis se basa mucho en las emociones. El inconsciente. Creo que ya es todo, ¿no? Sí. Bueno, le agradecemos mucho por su tiempo. Muchas gracias. Muy amable.